El sol se ponía sobre Haven Ridge, tiñendo el cielo de tonos coral y dorado al hundirse en el Atlántico. Clare Wentworth se encontraba en el vestíbulo de su extensa finca, su reflejo brillando en el pulido suelo de mármol. A sus 42 años, era una imagen de gracia, con su cabello rubio recogido en un elegante brillo, y su vestido esmeralda ceñía su figura con discreta sofisticación. La casa bullía de anticipación. El aire se impregnaba del aroma a cordero asado y romero proveniente de la cocina. La cena familiar de esa noche debía ser una celebración, una reunión excepcional de su extensa familia, una oportunidad para compartir su último proyecto filantrópico, un centro de arte juvenil para la ciudad. Pero mientras Clare acomodaba un jarrón de rosas blancas en la consola, una silenciosa inquietud la invadió como un susurro que no podía oír. El gran comedor era una obra maestra de su diseño. Una larga mesa de caoba con candelabros de cristal y plata que proyectaban una cálida luz y ventanales que enmarcaban el océano. Clare había construido esta vida desde cero. Una niña de acogida convertida en emprendedora tecnológica. Su fortuna, ganada con determinación y un don para ver lo que otros pasaban por alto. Había puesto todo su corazón en este hogar, en esta familia, especialmente en su hija Elise, que estaba arriba, probablemente enviando mensajes a sus amigas en lugar de vestirse para la cena. Elise, cariño, empezamos pronto, llamó Clare, su voz resonando por la escalera curva. Un apagado ya voy. Resonó de vuelta, y Clare sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Elise, de 16 años, era su ancla. Brillante, testaruda y ferozmente independiente, con el encanto de su padre y la pasión de Clare. Pero últimamente, el marido de Clare, Daniel, había sido una sombra en sus vidas. Sus negocios inmobiliarios lo mantenían alejado. Sus sonrisas demasiado rápidas, sus excusas demasiado suaves. Apartó el pensamiento, alisándose el vestido. Esta noche se trataba de la familia, no de dudas. Sonó el timbre y Clare abrió. Su cuñada, Margaret, y su esposo, Tom, se veían con una calidez familiar en sus rostros. Clareire, este lugar es cada vez más impresionante, dijo Margaret, abrazándola con fuerza. Tom, un profesor jubilado con afición por los juegos de palabras malos, sonrió. Espero que tengas postre extra. Traje mis pantalones elásticos. Clare rió, y el sonido alivió su tensión. Mucho pastel, Tom. Pasa. Todos se reunirán pronto. El comedor se llenó de familiares. Su prima Laura, su tío George y sus esposas. Su charla se mezclaba con el tintineo de las copas de vino. Elise bajó de un salto, con sus oscuros rizos ondeando, luciendo un vestido azul marino que la hacía parecer mayor de lo que era. Se sentó junto a Clare y susurró: «Papá llega tarde otra vez». «¿Eh? Llegará», dijo Clare con voz firme, aunque sus dedos se tensaron sobre la servilleta. Daniel había prometido estar en casa a las 6, y eran casi las 7. Captó la mirada compasiva de Margaret al otro lado de la mesa y su inquietud aumentó. Un nudo en el pecho que no podía desatar. Las puertas dobles del comedor se abrieron de par en par y Daniel entró, con su traje a medida impecable y su sonrisa tan refinada como siempre. A sus 40 años, seguía siendo el hombre encantador que había conquistado a Clare. Un promotor inmobiliario con un don para cerrar tratos y una risa que iluminaba cualquier habitación. Pero esa noche, sus ojos se movían demasiado rápido. Su postura era demasiado rígida. Y no estaba solo. Una joven lo seguía, con su cabello castaño rojizo cayendo sobre un sencillo vestido negro que ceñía su sutil barriguita. Tenía 28 años, quizás con los ojos muy abiertos y nerviosos y una sonrisa vacilante. La sala se quedó en silencio, los tenedores se detuvieron en el aire mientras Daniel se aclaraba la garganta, con la mano apoyada en la espalda de la mujer. «Todos», dijo Daniel, con voz potente en el silencio. «Me gustaría presentarles a Mia, mi novia. Estamos esperando un hijo juntos y estoy empezando un nuevo capítulo con ella».
Las palabras cayeron como un trueno. Claire dejó de respirar, su corazón latía con fuerza en su pecho. El tenedor de Elisa cayó al plato con un ruido metálico, su rostro pálido. Margaret jadeó, y Tom se quedó boquiabierto, olvidando su copa de vino. Los demás familiares intercambiaron miradas atónitas, sus susurros ahogados por el silencio. Mia se removió, retorciéndose las manos, visiblemente incómoda bajo el peso de cada mirada. El mundo de Clare se tambaleó, pero no se inmutó. Años de batallas en la sala de juntas le habían enseñado a ocultar su dolor, a convertir la conmoción en estrategia. Sintió las miradas sobre ella, su familia, su hija, su marido, esperando a que se derrumbara. Pero Clare Wentworth no se derrumbó. Ni en público, jamás. Se levantó de la silla, con movimientos lentos y pausados, su vestido esmeralda reflejando la luz de la lámpara como una armadura. «Disculpen un momento», dijo con voz tranquila, casi serena. Se giró, sus tacones resonando en la madera noble mientras se dirigía al estudio, su santuario de libros encuadernados en cuero y caoba. La habitación estaba en silencio, un marcado contraste con el caos que había dejado atrás. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una elegante carpeta negra, con los bordes impecables y un contenido cargado de intención. Sus dedos rozaron los papeles del interior. Documentos que esperaba no usar nunca, pero que había preparado. Para un día como este. Un acuerdo prenupcial, registros financieros, pruebas de verdades que Daniel creía haber enterrado. Cerró los ojos y respiró hondo para calmarse. La traición la dolía, aguda y profunda. Pero no se trataba solo de ella. El rostro de Elisa, pálido, traicionado, brilló en su mente. Su hija merecía algo mejor que un padre que destrozaría a su familia sin mirar atrás. Y Mia, joven y atrapada en la red de Daniel, merecía claridad, aunque aún no lo supiera. A Clare le dolía el corazón, pero su determinación se endureció. No era solo una esposa despechada. Era una madre, una superviviente, una mujer que había construido un imperio desde las cenizas y lucharía por lo que era suyo. De vuelta en el comedor, el silencio se había roto en murmullos. Daniel estaba de pie a la cabecera de la mesa, abrazando a Mia, con una sonrisa vacilante mientras Clare volvía a meter la carpeta en sus manos. Y Liz miró a su madre con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y esperanza. Margaret tomó la mano de Tom y los familiares se inclinaron hacia adelante, percibiendo un cambio en el ambiente. Clare dejó la carpeta sobre la mesa, con movimientos precisos y una voz firme como el acero. «Daniel, Mia, por favor, siéntense», dijo, señalando las sillas vacías. «Hay algunos asuntos que debemos discutir». Daniel entrecerró los ojos, con un atisbo de inquietud en el rostro, pero acompañó a Mia a un asiento, con la confianza intacta. Mia se sentó, con las manos cruzadas sobre el vientre, mirando a Daniel y Clare. La familia observó sin aliento cómo Clare abría la carpeta, con los dedos firmes a pesar de la tormenta que sentía en el corazón. Antes de brindar por un nuevo comienzo, dijo Clare con un tono tranquilo pero firme. «Hay algunas cosas que debes saber, Daniel, sobre nuestro matrimonio, nuestro negocio y tus decisiones». Deslizó el primer documento sobre la mesa, un acuerdo prenupcial firmado por Daniel hacía 16 años, con términos claros e inflexibles. «Quizás quieras leer esto. Es bastante esclarecedor». El rostro de Daniel se volvió pálido, su mano se congeló al extenderse. Los ojos de Mia se abrieron de par en par, la confusión nublaba su rostro. Elisa contuvo la respiración, sus manos aferradas a la mesa. La sala era un suspiro contenido. Todas las miradas estaban puestas en los papeles, en Clare, en la verdad a punto de revelarse. Clare sostuvo la mirada de Daniel, con el corazón firme ahora, alimentada por un fuego que no había sentido en años. «Creíste que podías reescribir nuestra historia», dijo en voz baja y resonante. «Pero he estado escribiendo la mía durante mucho tiempo.
Golpeó la carpeta, sin apartar la mirada de él. Y aún no ha terminado. La luz del candelabro parpadeaba, proyectando sombras sobre la mesa, y Clare se irguió, como una reina en su propio reino, lista para reclamar lo que era suyo. Los papeles eran solo el comienzo, y la noche estaba lejos de terminar. El comedor de la finca Haven Ridge de Clare Wentworth era un cuadro congelado, el aire cargado con la réplica de sus palabras. El acuerdo prenupcial yacía sobre la mesa de caoba. Sus páginas blancas y austeras contrastaban con el reluciente cristal y la plata. Has construido tu vida sobre promesas que no pudiste cumplir. Pero no dejaré que arrastres a nuestra hija contigo. El rostro de Daniel se ensombreció, su compostura se desvaneció. ¿Crees que has ganado, Clare? No puedes controlarlo todo. Lucharé contra esto. Tribunales, abogados, lo que sea necesario. Clare se inclinó hacia adelante, en voz baja. Letal. Pruébame, Daniel. Llevo preparándome para esto más tiempo del que tú llevas mintiendo. Golpeó la carpeta, sin apartar la mirada de la suya. Hay más de dónde vino esto. Los familiares guardaron silencio, la sorpresa dando paso al asombro. Margaret tomó la mano de Tom, con los ojos brillantes de orgullo por Clare. Laura le susurró a su marido, es imparable. Incluso el tío George, normalmente brusco, asintió, mostrando un claro respeto. Mia se quedó paralizada, con las manos temblorosas, su mundo desmoronándose con cada palabra. Clare se volvió hacia ella, suavizando la voz. Mia, no sé qué te prometió, pero no eres mi enemiga. Estás embarazada, y eso importa. Hablaremos más tarde en privado. Mia asintió, con los ojos llenos de lágrimas, demasiado abrumada para hablar. La cena había terminado, el cordero intacto, el vino olvidado. Clare cerró la carpeta, con las manos firmes a pesar del dolor en el pecho. Había planeado esta noche para celebrar en familia. Pero Daniel la había convertido en un campo de batalla. Sin embargo, se sentía viva, su determinación, un fuego que no había ardido con tanta intensidad en años. Era más que una esposa traicionada. Era madre, protectora, una mujer que había construido un imperio y no lo dejaría derrumbarse. Mientras los familiares empezaban a dispersarse, murmurando disculpas y prometiendo llamar, Clare tomó el brazo de Margaret. Ve a ver cómo está Elise, por favor, susurró. Tengo que terminar esto. Margaret le apretó la mano. Eres más fuerte que nadie que conozco, Clare. Estará bien. Todos lo estaremos. Subió las escaleras, dejando a Clare con Daniel y Mia en el comedor, ahora vacío. Daniel permaneció de pie, con una postura desafiante, aunque sus ojos delataban miedo. Esto no ha terminado, Clare. No puedes borrarme de la vida de Elisa ni de la de Mia. Clare lo miró a los ojos sin pestañear. No te estoy borrando, Daniel. Estoy poniendo límites. Has tomado tus decisiones y ahora vivirás con ellas. Ella se giró. A Mia, su voz. Suave. Eres bienvenida a quedarte esta noche. Mia. Tenemos habitaciones para invitados. Nadie te está echando. Mia asintió, su voz apenas audible. Gracias, dijo, con la mirada baja mientras Daniel la guiaba hacia la puerta. Con un brazo posesivo pero tembloroso. Clare los vio irse, con el corazón apesadumbrado pero decidida. Estaba a punto de subir las escaleras cuando vibró su teléfono. Un mensaje de su abogado, breve y urgente. Encontré algo en las cuentas de Daniel. Transferencias en el extranjero vinculadas a sus empresas conjuntas podrían afectar la confianza de Elisa. Llámame. Se quedó sin aliento. El fuego en su pecho avivaba una nueva cuenta en el extranjero. La traición de Daniel era más profunda que la infidelidad, amenazando no solo su corazón, sino también el futuro de Elisa. El acuerdo prenupcial y las pruebas eran su escudo. Pero este nuevo descubrimiento era una espada, una que manejaría con cuidado,
estratégicamente. Miró la carpeta que aún estaba sobre la mesa y sintió una oleada de determinación. Daniel creía poder superarla en maniobras, pero había subestimado a la mujer con la que se había casado. Arriba, oyó los sollozos ahogados de Alyssa a través de la puerta de su dormitorio. La suave voz de Margaret la consolaba. A Clare se le rompió el corazón, pero se enderezó, con una determinación inquebrantable. No se trataba solo de salvar su fortuna. Se trataba de salvar a su hija, a su familia, a sí misma. La batalla acababa de comenzar, y Clare Wentworth estaba lista. La finca Haven Ridge estaba en silencio tras la desastrosa cena, sus grandes salones ensombrecidos por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Clare Wentworth estaba sentada en su estudio, con la carpeta negra del comedor abierta sobre el escritorio, sus papeles extendidos como un mapa de batalla. El acuerdo prenupcial y las pruebas de la infidelidad de Daniel eran condenatorios, pero el mensaje de su abogado, las transferencias internacionales vinculadas a sus empresas conjuntas podrían afectar la confianza de Elise, había encendido una nueva llama en ella. La traición de Daniel no era solo personal. Era financiera, y amenazaba la confianza que había construido para su hija, Elise. A los 42 años, Clare se había enfrentado a tiburones en las juntas directivas y a caídas de la bolsa. Pero esta era una guerra que no había previsto. Su portátil brillaba, mostrando archivos cifrados que su abogado le había enviado. Registros bancarios, transferencias bancarias, cuentas en las Islas Caimán vinculadas a nombre de Daniel. Las cifras eran alarmantes. Cientos de miles de dólares extraídos de sus negocios inmobiliarios conjuntos, canalizados a cuentas ocultas durante 2 años. El corazón de Clare latía con fuerza, no de sorpresa, sino de una furia fría y concentrada. Daniel no solo la había engañado con Mia. Había arriesgado el futuro de su hija, su legado, para su propio beneficio. El acuerdo prenupcial protegía su fortuna personal, pero estas transferencias podrían vaciar el fideicomiso que había creado para la educación de Elisa, sus sueños. Se recostó en su sillón de cuero, frotándose las sienes. Las paredes del estudio, cubiertas de libros y premios de su imperio tecnológico, parecían una fortaleza, pero sus pensamientos se dirigieron a Elise. La salida llorosa de su hija de la cena se repetía en su mente. ¿Cómo pudiste? Y a Clare le dolía el pecho. Elise tenía 16 años, atrapada entre el amor por su padre y el dolor de su traición. Clare tenía que protegerla, no solo de las mentiras de Daniel, sino del dolor de perder al padre al que adoraba. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Margaret, su cuñada, estaba en la puerta, con el rostro deformado por la preocupación. Claire, Elise está en su habitación. No está bien. No quiere hablar, pero está llorando. Pensé que debería saberlo. Clare asintió con un nudo en la garganta. Gracias, Margaret. Iré a verla pronto. Solo necesito un momento para procesar esto. Señaló la laptop, cuyos números brillaban como acusaciones. Margaret se acercó, mirando la pantalla. ¿Qué es eso? Más líos de Daniel. Cuentas en el extranjero, dijo Clare en voz baja. Ha estado moviendo dinero, poniendo en riesgo la confianza de Elisa. Necesito detenerlo antes de que haga más daño. Margaret abrió mucho los ojos y luego los entrecerró. Ese hombre, siempre supe que era demasiado laxo. ¿Qué puedo hacer? Clare esbozó una leve sonrisa, agradecida por su aliado. Vigila a Elise y no se lo digas a la familia todavía. Necesito manejar esto con cuidado. Margaret asintió, apretando el hombro de Clare antes de irse. Sus pasos se perdieron en el pasillo. Clare estaba a punto de llamar a su abogado cuando llamaron a la puerta otra vez, más suave, vacilante. Mia estaba en la puerta, con el pelo castaño rojizo suelto, el vestido negro cambiado por un suéter y vaqueros, la barriguita más pronunciada, los ojos enrojecidos y las manos inquietas. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro.
El instinto de Clare fue dejarla fuera. Mía era el rostro de la traición de Daniel, después de todo. Pero algo en su expresión, cruda y perdida, la detuvo. Pasa, dijo Clare, señalando una silla. Siéntate. Mía se sentó en el borde, con las manos entrelazadas. No sabía, dijo con la voz temblorosa. Sobre las otras mujeres, las mentiras. Daniel me dijo que estaban separados, que él era libre. Le creí. Lo siento mucho, Clare. Clare la observó, buscando engaños, pero solo encontró sinceridad. Mía era joven, atrapada en una red que no había tejido. Te creo, dijo Clare, suavizando el tono. Daniel es bueno vendiendo sueños. Pero necesitas saber la verdad sobre él. No solo es infiel. Es imprudente con el dinero, con la confianza. Esas cuentas. Señaló la laptop con la cabeza. Podrían hacerle daño a mi hija y quizás a ti también. Mía abrió mucho los ojos, con lágrimas en los ojos. Dijo que tenía inversiones, un futuro para nosotras, para el bebé. ¿Era mentira? Clare dudó, luego deslizó la laptop hacia ella, mostrando las cuentas de Cayman. Estas son sus inversiones, ocultas, ilegales y vinculadas a mis negocios. Si te promete seguridad, está jugando con dinero que no es suyo. Mía se tapó la boca con la mano, sus hombros temblando. ¿Qué hago? Estoy sola, embarazada, y confié en él. El corazón de Clare se ablandó, un destello de bondad atravesó su ira. No estás sola, dijo. Quédate aquí esta noche todo lo que necesites. Ya veremos qué sigue, pero tienes que decidir si estás con Daniel o contigo misma. Mía asintió, secándose los ojos. Gracias, Clare. No merezco esto. Después de todo, llevas un hijo en el vientre, dijo Clare simplemente. Ya basta, se puso de pie, ofreciéndole una mano. Vamos a instalarte en una habitación de invitados. Al salir del estudio, Clare sintió un extraño alivio, una alianza, frágil, pero real, con la mujer que creía su enemiga. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Arriba, Clare se detuvo frente a la habitación de Elisa, con los sollozos ahogados desgarrándola. Llamó suavemente y entró. Elise estaba sentada en su cama, con su vestido azul marino arrugado, la cara hundida en una almohada. Una carta arrugada yacía a su lado, con los bordes desgastados. La letra de Daniel era visible. A Clare se le encogió el estómago. ¿De dónde había salido eso? Cariño, dijo Clare, sentada a su lado, apartándose un rizo de la cara. Estoy aquí. Háblame. Elise levantó la vista, con los ojos rojos y la voz áspera. Él escribió esto, dijo, sosteniendo la carta. La encontré en su oficina, escondida en un libro. Dijo que me ama, que hace esto por nosotros, por un futuro mejor. ¿Cómo puede decir eso después de ella? Hizo un gesto vago, malvada Mía, mientras las lágrimas caían de asombro. Clare tomó la carta, con las manos firmes a pesar de la ira que le ardía en el pecho. Estaba fechada un mes antes de la cena llena de promesas de Daniel. Estoy construyendo algo nuevo para ti, para nosotros. Confía en mí, Elise. Las palabras eran manipuladoras. El amor de un padre se transformó en una súplica de lealtad. El corazón de Claire se rompió por su hija, atrapada en un tira y afloja que no merecía. Está mintiendo, ¿verdad? Susurró Elise, con la voz baja, como si te hubiera mentido. Clare la atrajo hacia sí y le acarició el pelo. Te ama, Elise, pero se ha perdido a sí mismo. Lucho por ti, por nosotros. No tienes que elegir bando, pero necesitas saber la verdad. Dudó un momento y añadió, ha estado escondiendo dinero, arriesgando tu futuro. No dejaré que te lo quite. Elise se aferró a ella, sollozando, y Clare la abrazó, endureciendo su determinación. La carta era un arma,
Una que Daniel había colocado para convencer a Elise, pero no funcionaría. No mientras Clare respirara. La noche se alargó. Mia se instaló en una habitación de invitados. Elise por fin dormía, con la carta guardada. Clare regresó a su estudio y llamó a su abogado en voz baja. «Investiga más a fondo esas cuentas», dijo. «Quiero cada transacción, cada nombre, y prepárate para asegurar la confianza de Elisa». Al colgar, sonó un nuevo correo electrónico, un documento escaneado de su investigador, un contrato firmado por Daniel, comprometiendo los fondos de su empresa conjunta a un promotor inmobiliario offshore sospechoso. La firma era reciente, posterior al embarazo de Mia. A Clare se le heló la sangre. Daniel no solo estaba desviando dinero. Estaba apostando su imperio a un acuerdo que podría fracasar, sin dejar nada para Elise ni para la hija de Mia. Se recostó, la carpeta de papeles sobre su escritorio como un recordatorio de su poder. Pero la carta que Elise encontró la miró fijamente. ¿Qué más planeaba Daniel? ¿Y hasta dónde llegaría para mantener la lealtad de él? La lucha ya no era solo por dinero. Se trataba del corazón de su hija. Y Clare quemaría el mundo para protegerlo. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales del estudio de Clare Wentworth, proyectando largas sombras sobre el escritorio de caoba donde yacían sus planes de batalla. La carpeta negra, ahora repleta de documentos nuevos, estaba abierta. Su contenido era un arsenal cada vez mayor. El acuerdo prenupcial, evidencia de la infidelidad de Daniel, y lo último, un contrato escaneado que vinculaba los fondos de su empresa conjunta a un turbio promotor inmobiliario offshore. Las cifras eran demoledoras. Cientos de miles canalizados hacia un acuerdo de alto riesgo que podría colapsar. El peligro de dejar la confianza de Elise vulnerable. Los dedos de Clare trazaron la firma del contrato. Daniels, audaz y reciente, después del embarazo de Mia. Su corazón ardía con una mezcla de furia y determinación. Esto no era solo una traición. Era un sabotaje. Y lo detendría antes de que arrastrara a su hija con él. Clare dio un sorbo a su café. El amargo sabor la calaba. La finca Haven Ridge estaba en silencio. Mia seguía dormida en la habitación de invitados. Elise se refugiaba en su dormitorio después de las lágrimas de la noche anterior. El recuerdo de Elise aferrada a la carta de Daniel. «Estoy construyendo algo nuevo para ti. Para nosotros», asintió Clare. Era la estratagema de un manipulador, distorsionando el amor de un padre. Para mantener la lealtad de Elise. Y había funcionado. Su hija estaba dividida. Y la lucha de Clare no era solo contra Daniel, sino por el corazón de Elisa. El acuerdo offshore era su ventaja, y lo usaría hoy. Su teléfono vibró, y el nombre de su abogado apareció de repente. «Claire, hemos localizado al promotor offshore», dijo con voz urgente. «Es una empresa fantasma vinculada a un conocido estafador. Daniel está desesperado o es cómplice. Si este acuerdo fracasa, sus empresas conjuntas y la confianza de Elise podrían verse arruinadas. Estoy redactando una orden judicial para congelar las cuentas, pero tienes que confrontarlo ahora. Haz que se retire». Clare apretó el teléfono con más fuerza. «Me encargo. Envía la orden judicial a mi correo electrónico». Colgó, con la mente acelerada. Enfrentarse a Daniel era un riesgo. Él se defendería, la seduciría o la amenazaría. Pero el silencio no era una opción. Necesitaba que supiera que se estaba acercando, que flaqueara antes de su siguiente movimiento. Se vistió rápidamente, cambiando su bata de seda por una chaqueta y pantalones a medida, su armadura para la batalla. Abajo, encontró a Mia en la cocina tomando té, con el cabello castaño rojizo recogido, el rostro pálido pero decidido. «Buenos días», dijo Mia con voz suave. «Te oí trasnochar. ¿Todo bien?» Clare dudó y luego se sentó. Frente a ella. «La alianza de anoche sigue siendo frágil, pero está creciendo». «No está bien», admitió. «Daniel ha estado moviendo dinero, nuestro dinero,
a un arriesgado acuerdo en el extranjero. Podría perjudicar un contrato de arrendamiento y quizás a ti también. Hoy lo confrontaré. Mia abrió mucho los ojos, acariciándose la barriga con las manos. Dijo que tenía un gran proyecto, algo para asegurar nuestro futuro. ¿Era mentira? Probablemente, dijo Clare con tono suave pero firme. Lo averiguaré. Pero Mia, si sabes algo, reuniones, llamadas, nombres, dímelo. Ahora estamos de acuerdo. Mia asintió con los ojos brillantes. Mencionó a un tipo, Víctor, varias veces. Dijo que era inversor. Eso es todo lo que sé. Hizo una pausa y añadió, estoy contigo, Clare. Por mi bebé, necesito la verdad. Clare le apretó la mano. Una punzada de calidez la arrancó de su determinación. Gracias. Quédate aquí. Vigila a Elise. Está pasando apuros. Mia asintió, y Clare agarró sus llaves con el corazón de acero mientras se dirigía a la oficina de Daniel en el centro, un elegante edificio de cristal financiado con sus inversiones. El autoservicio de Haven Ridge era un borrón de vistas al mar y tiendas pintorescas, pero Clare estaba completamente concentrada. Aparcó frente a la oficina de Daniel, haciendo sonar sus tacones al entrar en el vestíbulo, ignorando el saludo nervioso de la recepcionista. Daniel estaba en su despacho de la esquina, recostado en un sillón de cuero, con el teléfono pegado a la oreja, su traje tan pulcro como sus mentiras. Levantó la vista sobresaltado cuando Clare entró y cerró la puerta tras ella. Clare, dijo, dejando caer su sonrisa forzada. No esperaba que vinieras a negociar. No se sentó. No se ablandó. Estoy aquí por tu negocio en el extranjero, dijo con voz fría. La empresa fantasma, Víctor. El dinero que canalizaste de nuestras empresas. Para allá, Daniel, o te enterraré en los tribunales. Su rostro palideció, pero se inclinó hacia adelante, su encanto era una fina capa. Te estás extralimitando, Clare. Es una inversión legítima. Alto riesgo, alta recompensa. Hago esto por Elise. Por nosotros. No lo hagas. Ella espetó, dejando el contrato sobre su escritorio. Esto es un fraude, y lo sabes. Estás arriesgando la confianza de Alisa, su futuro. Tengo una orden judicial lista para congelar esas cuentas. Retrocede o expondré todas las mentiras que has dicho, empezando por Mia. Los ojos de Daniel brillaron, su compostura se quebró. ¿Crees que puedes asustarme? No soy el único con secretos, Clare. Si insistes con esto, Elise te odiará. Ya está vacilando. ¿Viste su cara anoche? Ella cree en mí. A Clare le dolió el corazón, pero le sostuvo la mirada. Es una niña, Daniel, y la estás manipulando. La protegeré incluso de ti. Se giró para irse, en voz baja. Esta es tu última advertencia. Cancela el trato o lo perderás todo. Salió con el pulso acelerado, su silencio más fuerte que cualquier amenaza. La confrontación lo había conmocionado, pero Daniel era un luchador, y ella sabía que contraatacaría. Mientras conducía a casa, sonó el correo electrónico de su abogado, se presentó la orden judicial, las cuentas se congelaron temporalmente. Fue una victoria, pero frágil. De vuelta en la finca, Clare encontró a Mia en la sala, pero Elise no estaba. Dijo que iba a casa de una amiga. Mia dijo que estaba preocupada, pero parecía molesta. Tomó su mochila. A Clare se le encogió el estómago. Elise no estaba en casa de una amiga, estaba con Daniel. La carta la había atraído hacia él a pesar de todo. Clare cogió su teléfono y le envió un mensaje a Elise. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Vuelve a casa. No hubo respuesta. El pánico la agarró, pero lo reprimió y llamó a Margaret. Elise ha desaparecido. Creo que está con Daniel. ¿Puedes revisar los lugares de siempre? Como Margaret aceptó, Clare repasó su mente a toda velocidad. Elise estaba vulnerable, desgarrada por las promesas de su padre, y Daniel aprovecharía eso.
Estaba a punto de llamar a su investigador cuando Mia habló con voz vacilante. Clare, encontré algo en la chaqueta de Daniel. La dejó aquí anoche. Una tarjeta de visita de Víctor. Tiene la dirección de una cafetería en el centro. Clare entrecerró los ojos. Buen trabajo. Mia, quédate aquí. Sigue intentando llamar a Elise. Tomó sus llaves y se dirigió a la cafetería. Sentía miedo por Elise y furia por Daniel. La cafetería era un lugar acogedor. Las ventanas estaban empañadas por el frío. Dentro, Clare observó a la multitud y se quedó paralizada. Elise estaba sentada en una mesa de la esquina, con sus rizos inconfundibles, frente a Daniel, quien se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. Clare se quedó atrás, oculta tras una columna, esforzándose por oír. Estoy arreglando las cosas, Elise, dijo Daniel con tono serio. Tu madre intenta controlarnos, pero yo estoy construyendo un futuro para ti, para mi nueva familia. Confía en mí, pequeña. La voz de Elisa tembló. Hiciste daño a mamá. Mentiste. ¿Cómo puedo confiar en ti? Daniel le tomó la mano. Cometí errores, pero te quiero. Este trato es importante. Te preparará para toda la vida. No dejes que tu madre te ponga en mi contra. A Clare se le rompió el corazón. El dolor de su hija era como una puñalada en el pecho. Quería irrumpir, apartar a él, pero eso la empujaría aún más hacia los brazos de Daniel. Tenía que elegir. Revelar las mentiras de Daniel ahora, arriesgando la confianza de Elise, o esperar, dejándolo apretar más. Su teléfono vibró. Un mensaje de su investigador. Víctor se reuniría con Daniel esta noche, a las 8 de la noche en el café. Posible entrega de fondos. Estar allí. Clare contuvo la respiración. Esta noche, una oportunidad de atrapar a Daniel en el acto y poner fin a su plan. Pero Elise estaba allí, vulnerable, y dejarla con él se sentía como una traición. Miró a su hija con lágrimas en los ojos y tomó la decisión más difícil de su vida. Se quedaría, observaría, protegería a Elise y confiaría en que su equipo se encargaría de Víctor. Pero cuando dio un paso adelante, lista para interrumpir, un hombre entró en el café. Reconoció a Víctor por una foto que le envió su investigador. Llevaba un maletín, buscando a Daniel con la mirada, y Clare se dio cuenta de que la entrega estaba ocurriendo justo delante de Elise. El café en el centro de Haven Ridge era un refugio cálido contra el frío de febrero. Sus ventanas empañadas brillaban bajo las farolas. Clare Wentworth permanecía de pie en las sombras, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a su hija, Elise, sentada en un reservado de la esquina, con lágrimas en el rostro. Frente a ella estaba Daniel, en voz baja y sincera, tejiendo promesas que Clare sabía que eran mentiras. Este trato te asegurará el futuro, había dicho, con la mano sobre la de Elise, explotando su amor para mantener su lealtad. Pero el verdadero peligro era el hombre que acababa de entrar. Víctor, el promotor inmobiliario offshore, llevaba un maletín, buscando a Daniel con la mirada. La entrega de los fondos vinculados al arriesgado plan de Daniel estaba ocurriendo justo delante de un contrato de arrendamiento. Y Clare se enfrentaba a una decisión imposible. Intervenir y arriesgarse a alejar a su hija o dejar que el trato se desarrollara, con la esperanza de que revelara la verdadera naturaleza de Daniel. Clare apretó los dedos alrededor de su teléfono. El mensaje de su investigador le ardía en la mente. Víctor se reuniría con Daniel esta noche, a las 8 de la noche en el café. Posible entrega de fondos. La orden judicial para congelar las cuentas en el extranjero de Daniel estaba en marcha, pero no detendría este momento. Víctor, un hombre corpulento con un traje elegante y una sonrisa depredadora, se deslizó en una cabina cercana, con el maletín sobre la mesa y la mirada fija en Daniel. El pulso de Clare se aceleró. Si actuaba ahora, podría interrumpir el trato, llamar a su abogado e incluso alertar a las autoridades. Pero la presencia de Elise lo cambió todo. La fe de su hija en Daniel era frágil,
y una confrontación pública podría quebrarla, acercándola aún más a sus brazos. Se acercó más, permaneciendo detrás de una columna, su blazer a medida se fundía con la luz de los rincones oscuros del café. Daniel se inclinó hacia Elise, su voz era un murmullo. Tu mamá intenta controlarnos, niña, pero yo lucho por ti. Este proyecto con Víctor es grande. Créeme. Los hombros de Elisa temblaron, su voz apenas se oía. Sigues diciendo eso, pero la lastimas. Me lastimas. A Clare le dolía el corazón. El dolor de su hija era un reflejo del suyo. Quiso correr hacia ella y abrazar a Elise, pero la presencia de Víctor era como un reloj que se detenía. Golpeó su maletín, impaciente, y Daniel lo miró con un destello de inquietud en el rostro. El trato estaba cerrado, y Clare tenía segundos para decidir. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mia. Elise no contesta. Encontré algo más en la chaqueta de Daniel. Llámame. A Claire se le revolvió el estómago. Otro secreto. Pero tendría que esperar. Elise era su prioridad. Respiró hondo, pensando en las opciones. Si ella interrumpía, Daniel le daría un giro, pintándola como la villana. Si esperaba, el trato podría cerrarse, minando aún más la confianza de Elisa. Pero dejar que Daniel se expusiera, dejar que Elise viera sus mentiras en acción, podría romper su control. Era una apuesta arriesgada, una que arriesgaba el corazón de su hija. Pero Clare había construido su imperio con riesgos calculados. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a su investigador. Víctor está aquí con Daniel. Grábalo todo. No intervengas todavía. Mientras lo enviaba, Víctor se puso de pie, maletín en mano, y se acercó al puesto de Daniel. Clare se tensó, respirando entrecortadamente. La voz de Víctor era baja, entrecortada. Se acabó el tiempo, Wentworth. Los fondos ahora o se cancelan los tratos. Miró a Elise, con una sonrisa tensa. No sabía que tuviéramos público. Daniel. El encanto de Daniel flaqueó. Su mano se apartó de la de Elise. Es mi hija. Está bien. Hagámoslo. Metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB. Probablemente los códigos de cuenta de los fondos en el extranjero. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par, con la confusión ensombreciendo su rostro. Papá, ¿qué es eso? Son negocios, cariño, dijo Daniel demasiado rápido. No hay de qué preocuparse. Pero su voz se quebró, y Clare vio el momento en que la confianza de Elisa flaqueó, su mirada oscilando entre su padre y Víctor. El corazón de Clare latía con fuerza. Era el momento. La mentira de Daniel al descubierto. Dio un paso adelante, lista para intervenir cuando su teléfono vibró de nuevo. El nombre de Mia apareció y Clare respondió en voz baja. Mia, estoy con Elise. ¿Qué es urgente? La voz de Mia temblaba. Clare, encontré una carta en la chaqueta de Daniel. Es sobre mí. Me conoció hace años, cuando era un niño de acogida. Me ayudó a conseguir un trabajo y luego desapareció. Volvió a buscarme. Dijo que era el destino. Clare, él planeó esto, a mí, al bebé, para llegar a ti. A Clare se le heló la sangre. El café se desvaneció al comprender las palabras de Mia. Daniel no solo había tenido una aventura. La había orquestado, usando el pasado de Mia para manipularla, para desestabilizar la vida de Clare. La revelación lo replanteó todo. Mia no era solo una víctima. Era un peón en un juego más largo. La ira de Clare estalló, pero también su respeto por la valentía de Mia. Gracias, Mia, susurró. Cuídate. Yo me encargo de esto. Colgó, con la determinación a punto de estallar. La manipulación de Daniel iba más allá del dinero, y Elise estaba en medio de un fuego cruzado. En la cabina, Víctor tomó la memoria USB y la guardó en su maletín con una sonrisa de suficiencia. El placer de hacer negocios decía, no lo arruines.
Se levantó para irse, y la voz de Elisa lo interrumpió. Pequeño pero feroz. Mientes, papá, dijo ella, de pie, con lágrimas corriendo. Esto no es para mí. Es para ti. Agarró su mochila y corrió hacia la puerta, casi chocando con Clare. Elie. Clare la agarró, acercándola, los sollozos de su hija los sacudieron a ambos. Daniel se puso de pie, con el rostro convertido en una máscara de pánico mientras Víctor salía sigilosamente, sin que los clientes del café se dieran cuenta. ¿Y Liz? Espera. Daniel la llamó, pero ella se apartó, aferrándose a Clare. Llévame a casa, susurró Liz con la voz quebrada. Clare asintió, guiándola hacia la salida. Sus ojos se clavaron en los de Daniel por un instante fugaz. Su miedo era palpable, pero también lo era su fuerza. Había permitido que el trato se hiciera realidad, y había funcionado. Liz había visto la verdad, al menos en parte, pero el precio había sido el corazón de su hija, y Clare se comprometió a sanarlo. De vuelta en la finca, Clare acomodó a Liz en su habitación, acariciándole el pelo mientras lloraba hasta quedarse dormida. Mía esperaba en la sala, con la carta de la chaqueta de Daniel en las manos. Clare la tomó, con dedos temblorosos al leerla. Era un borrador fechado hacía años que detallaba el encuentro casual de Daniel con Mía, su plan para reconectar, para usar su vulnerabilidad para asegurar su futuro. Las palabras eran frías, calculadas, y a Clare le dolía el corazón por Mía, que confiaba en él. Lo siento mucho, dijo Clare, sentándose a su lado. Te utilizó igual que a mí, pero ya no estás sola. Los ojos de Mía brillaron, su voz suave. Pensé que me amaba, pero tú me estás dando una oportunidad, incluso después de todo. ¿Por qué? Clare sonrió, cansada pero cálida. Porque sé lo que es reconstruir desde cero. Y tu hijo merece algo mejor que las mentiras de Daniel. Mía asintió. Su alianza ahora es más fuerte. Forjada en la traición compartida. El teléfono de Clare vibró. Sus investigadores informaron. Recibí la grabación. Víctor se llevó el coche, pero Daniel se reunirá con él mañana. Hay más. Planea liquidar las empresas por completo. Podría arruinar la confianza. Te necesitamos en la reunión. Claire contuvo la respiración. Daniel no solo estaba arriesgando la confianza de Elisa. Planeaba destrozarla, tomarlo todo y huir, dejándolas a ella y a Mía sin nada. La grabación era su as, pero la reunión de mañana era su campo de batalla. Y el último movimiento de Daniel estaba más cerca de lo que pensaba. Al mirar la puerta de Alisa y luego el rostro decidido de Mía, Clare supo que la lucha estaba lejos de terminar. Pero un nuevo peligro se cernía sobre ella, uno que podría destruirlos a todos. La finca Havenridge era una fortaleza de silencio al amanecer, con sus grandes salones envueltos en sombras mientras Clare Wentworth permanecía sentada en su estudio, con el peso de su misión sobre el pecho. La carpeta negra sobre su escritorio, ahora un grueso expediente de pruebas, contenía las herramientas de su lucha. El acuerdo prenupcial, la prueba de la infidelidad de Daniel, los registros de la cuenta en el extranjero y la grabación de su trato en el café con Víctor. El último mensaje de su investigador le ardía en la mente. Daniel se reuniría con Víctor mañana a las 8 de la noche. Su oficina planea liquidar la empresa, la grabación podría atraparlo. Los dedos de Clare recorrieron la memoria USB con las imágenes del café. Su as en una partida de alto riesgo. Daniel planeaba desmantelar sus empresas conjuntas, arruinando la confianza de Elisa, y ella lo detendría esa noche en su reunión con la ley y la verdad de su lado. A los 42 años, Clare había construido su imperio tecnológico con previsión, y ahora la canalizaba hacia la guerra. Su ley. Jer estaba preparando una orden judicial para embargar las cuentas en el extranjero. Su investigador seguía a Víctor, y la grabación expondría el fraude de Daniel a las autoridades. Pero el precio de esta pelea la atormentaba. El rostro lloroso de Elisa en el café, aferrado a la carta manipuladora de Daniel,
la atormentaba. Su hija de 16 años estaba atrapada en una tormenta de lealtad y traición, y la emboscada de Clare podría liberarla o romperle el corazón. La revelación sobre Mia de que Daniel la había perseguido años atrás cuando era niña de acogida, orquestando su romance, solo reforzó la determinación de Clare. No se trataba solo de salvar su fortuna. Se trataba de desmantelar la red de mentiras de Daniel. Dio un sorbo a su café, sintiendo la amarga calidez mientras repasaba su plan. A las 8 de la noche, se enfrentaría a Daniel y a Víctor en su oficina, flanqueada por su abogado y su investigador, con la grabación como arma. La policía, alertada sobre el trato fraudulento, estaría alerta. Fue un ataque preciso, pero arriesgado. Daniel era astuto y Víctor era peligroso. El teléfono de Clare vibró, y el nombre de su abogado apareció de repente. Se presentaron las órdenes judiciales. Dijo: podemos embargar las cuentas después de la reunión, pero necesitas que Daniel admita su intención en el acta. Presiona, Clare, pero ten cuidado. Lo haré, dijo con voz firme. No me verá venir. Colgó, su mirada se posó en una foto enmarcada de Elise, sonriendo en un picnic en la playa años atrás. El brazo de Daniel rodeándolos a ambos. El recuerdo la hirió, pero la reanimó. Elise merecía un futuro, no el desastre de su padre. Un suave golpe la interrumpió. Mia estaba en la puerta, con su cabello castaño rojizo suelto, la mirada cansada pero decidida. Clare, no podía dormir, dijo, agarrando una taza de té. Sigo pensando en esa carta, en cómo me utilizó. Puedo ayudarte con lo que sea que estés planeando. Clare la observó. La frágil alianza entre ellos ahora era un salvavidas. La valentía de Mia al compartir la manipulación de Daniel había cambiado algo en Clare. No perdón, sino respeto. Ya has ayudado, dijo, haciendo un gesto. A una silla. Pero si te animas, necesito que te quedes con Elise esta noche. Es frágil y me estoy enfrentando a Daniel. Las cosas podrían complicarse. Mia asintió, apretando las manos sobre la taza. La mantendré a salvo. Pero Clare, ¿y si intenta hacerte daño? Ese tal Víctor me da miedo. Los labios de Clare se curvaron, con un brillo acerado en sus ojos. Debería tenerme miedo. Tengo pruebas, abogados y un plan. A Daniel se le están acabando las jugadas. Hizo una pausa, suavizándose. Gracias, Mia, por elegir la verdad. Los ojos de Mia brillaron y extendió la mano, apretándola. Me estás dando una oportunidad que no merezco. No te defraudaré. Cuando Mia se fue, Clare sintió una punzada de calidez, un recordatorio de que incluso en la traición, se pueden crear vínculos. Estaba a punto de terminar sus notas cuando la voz de Alisa llegó desde el pasillo, áspera y temblorosa. Mamá. Clare se giró y encontró a su hija en la puerta, con su pijama azul marino arrugado y sus rizos oscuros enmarcando un rostro surcado de lágrimas. ¿Podemos hablar? A Clare se le encogió el corazón. Se puso de pie, guiando a Elise hasta el sofá de cuero, acercándola a ella. Siempre, cariño. ¿Qué pasa? Elise retorció las manos, su voz era baja. Sé que papá ha hecho cosas horribles. El café, ese hombre, las mentiras. Lo vi. Pero sigues siendo mi papá. Si lo destruyes, si va a la cárcel, o peor aún, lo perderé para siempre. Las lágrimas se derramaron y se aferró al brazo de Clare. Por favor, mamá, no lo arruines. Encuentra otra manera para mí. La súplica fue un cuchillo que atravesó la determinación de Clare. El amor de Elisa por Daniel, a pesar de su traición, era la desesperada esperanza de una niña. Y Clare sintió el peso de su decisión. Su plan, exponer a Daniel públicamente, entregar la grabación a la policía, lo aplastaría legal y socialmente. Era justicia, pero ¿a qué precio para Elise? Clare acarició el cabello de su hija, con la mente acelerada. Te entiendo, Elise,
dijo en voz baja. Lucho para protegerte, no para hacerte daño. Déjame pensarlo. ¿De acuerdo? Y Lisa sintió, hundiendo la cara en el hombro de Clare, y Clare la abrazó, dividida entre el corazón de su hija y la verdad. No podía abandonar su plan. La liquidación de Daniel lo amenazaba todo, pero necesitaba proteger a Elise, tal vez amortiguar el golpe. Mientras Elise se quedaba dormida, Clare la arropó, con una determinación cada vez más firme. Se enfrentaría a Daniel, pero encontraría la manera de proteger la esperanza de Elise, incluso si eso significaba cambiar su estrategia. El día pasó en un borrón de preparativos. Clare se reunió con su abogado e investigador en la ciudad para ultimar la emboscada. Entraremos a las 8:15, dijo su investigador, ajustando el micrófono. Reproduce la grabación, haz que Daniel hable y luego avisa a la policía. Víctor corre el riesgo de fugarse, así que nos movemos rápido. Clare asintió. Su blazer a medida y su mirada acerada eran su armadura. Estaba lista hasta que su teléfono vibró con un mensaje de Margaret, su cuñada. Llámame urgente por Tom. A Clare se le encogió el estómago. Tom, el esposo de Margaret, había sido un aliado discreto, ofreciéndole apoyo después de la cena. Marcó con voz tensa. Margaret. ¿Qué pasa? La voz de Margaret temblaba. Es Tom. Encontré correos electrónicos en su portátil dirigidos a Daniel. Ha estado. Le das información sobre tus planes, Clare. La orden judicial, tu investigador, incluso la grabación. Tom está endeudado. Y Daniel prometió pagarle la fianza. Lo siento mucho. El mundo de Clare se tambaleó. La traición la quemaba. Tom, el profesor jovial con malos juegos de palabras, la había traicionado. Daniel conocía sus movimientos, tal vez incluso su emboscada. Su plan estaba comprometido. Y la reunión de esta noche era ahora una trampa. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz gélida. Desde la cena, dijo Margaret, sollozando. Lo confronté. Está avergonzado, pero ya pasó. Clare, ¿qué hacemos? La mente de Clare corría, recalculando. Que Tom se quede. Que no le avise a Daniel. Yo me encargo. Colgó, con las manos temblando de furia. La traición de Tom le dio a Daniel la ventaja. Víctor podría estar armado. La policía podría haber llegado demasiado tarde. Pero Clare Wentworth no se rindió. Le envió un mensaje a su investigador. Filtración en nuestro círculo. Daniel se avisó. Ajustar plan. Entrar temprano. 7:45 volver a subir. Caía la noche. La brisa marina de Haven Ridge era intensa mientras Clare conducía hacia la oficina de Daniel. Su corazón latía con determinación y miedo. El edificio de cristal se alzaba imponente, sus luces se recortaban contra el crepúsculo. Aparcó, y su abogado e investigador la recibieron con rostros sombríos. Tenemos 2 hombres extra, dijo el investigador, señalando con la cabeza a la seguridad cerrada. La policía llegará en 5 minutos. ¿Seguro? Clare asintió, agarrando la memoria USB. Por Elise, por Mia, terminemos esto. Subieron al ascensor, un ascenso silencioso al piso de Daniel. La oficina era elegante, de cristal y cromo, pero el aire era denso. Daniel estaba sentado en su escritorio, Víctor frente a él, con una laptop abierta. Levantaron la vista sobresaltados cuando Clare entró con su equipo detrás de ella. Clare, dijo Daniel, con su encanto flaqueando, y la mirada fija en Víctor. ¿Qué es esto? Levantó la memoria USB con voz firme. Tu confesión, Daniel. El café, la memoria USB, la liquidación. Se acabó. Le hizo un gesto a su investigador, quien conectó la memoria a un altavoz. La voz de Daniel resonaba. Los fondos ahora o se acabaron los tratos. Víctor se puso de pie, con la mano moviéndose hacia su chaqueta, pero el personal de seguridad lo flanqueaba. Daniel palideció, pero rió tembloroso.
¿Crees que esto me asusta? Tom me lo contó todo. Clare. Se te acabaron las jugadas. A Claire se le encogió el corazón, pero se inclinó hacia adelante, con una mirada letal. Tom está acabado, y tú también. Admítelo, Daniel. ¿Por qué liquidar? ¿Cuál es la verdadera jugada? Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró. Un mensaje de Mia. Encontré el teléfono desechable de Daniel. Llamada del jefe de Víctor ofreciendo millones para hundir tu empresa. Es más grande de lo que pensábamos. A Claire se le heló la sangre. Daniel no solo estaba robando. Estaba vendiendo su imperio a un rival, y la reunión era un montaje para sellar eso. Las paredes de cristal de la oficina de Daniel en el centro reflejaban las luces vibrantes del horizonte de Haven Ridge, un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba en el interior. Clare Wentworth estaba de pie en el centro de la habitación, con su blazer a medida, impecable como una armadura, la memoria USB en la mano, una granada lista para detonar. La grabación del trato de Daniel con Víctor en el café sonaba a todo volumen desde un altavoz, su voz condenatoria. Los fondos ahora o los tratos se acabaron. Daniel estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro pálido, su encanto habitual destrozado. Víctor, el promotor inmobiliario offshore, estaba contenido por el equipo de seguridad de Clare. Su maletín de fondos ilícitos estaba inservible. Su abogado e investigador la flanqueaban. Las sirenas de la policía sonaban cada vez más fuertes. Pero la concentración de Clare era inquebrantable, alimentada por el escalofriante mensaje de Mia. La llamada de Daniel del jefe de Víctor, ofreciéndole millones para hundir su empresa. La traición de Daniel no se trataba solo de desviar su dinero, empresas o arriesgar la confianza de Elise. Era un complot calculado para vender el imperio tecnológico de Clare a un conglomerado rival, destruyendo su legado y el futuro de su hija. A los 42 años, Clare se había enfrentado a guerras en la sala de juntas y caídas de la bolsa. Pero esta era una batalla por todo lo que apreciaba: su empresa, su hija y su propia resiliencia. La traición de Tom había alertado a Daniel. Pero el ataque temprano de Clare los había pillado desprevenidos, y ahora ella tenía el poder. Aún así, la súplica desesperada de Elisa: no lo arruines por mí. Espérala. Un recordatorio de que la justicia podría costarle el amor a su hija. Admítelo, Daniel, dijo Clare con una voz gélida. Estás vendiendo mi empresa a un rival. ¿Quién mueve los hilos de Víctor? ¿Y cuál es el verdadero negocio? Las manos de Daniel se aferraron al escritorio, sus ojos se dirigieron a Víctor y luego a Clare. Te equivocas, Clare, dijo con voz tensa, aferrándose al desafío. Estos son solo negocios, una forma de salvar nuestras empresas. Eres demasiado sensible para entenderlo. Clare se acercó, su mirada penetrante. ¿Sensible? Usaste a Mia. Manipulaste a Elise y apostaste el futuro de nuestra hija por un pago. Levantó su teléfono. El mensaje de Mia brillaba. Tu teléfono desechable te expuso. Millones para destruir mi empresa. Nombra al comprador, Daniel, o la policía te lo sacará a la fuerza. Víctor se retorció, su voz cortante. Wentworth, no seas idiota. Díselo o estamos terminado. Pero el silencio de Daniel era una apuesta, con la mandíbula apretada, apostando a que podría sobrevivirla. Clare asintió a su investigador, quien jugó un papel no. Su grabación del teléfono desechable, interceptada por Mia, una fría voz corporativa. Liquida los activos de Wentworth. Daniel, compraremos las ruinas por 10 millones. No nos falles. Las palabras resonaron. El rostro de Víctor se desmoronó. La rebeldía de Daniel se quebró. Clare se inclinó, en voz baja. 10 millones letales por traicionar a tu familia. ¿Valió la pena, Daniel? Sus hombros se hundieron, su voz apenas un susurro. Me estaba ahogando, Clare. Deudas, malos tratos. Pensé que esto lo arreglaría todo para Elise. Por el bebé de Mia,
Sus ojos se encontraron con los de ella, suplicantes, pero ella solo vio manipulación. Mentiras, dijo, con el corazón dolido por Elise, que se había aferrado a sus promesas. Elegiste la codicia antes que el amor. Se volvió hacia su abogado. Llama a la policía. Mientras los agentes irrumpían en la habitación, esposando a Víctor, quien murmuraba maldiciones, Daniel se puso de pie, con desesperación en los ojos. Clare, piensa en Elise. Si voy a la cárcel, te odiará. La destruirás. Las palabras le hirieron profundamente. Pero Clare le sostuvo la mirada, con una determinación inquebrantable. La estoy salvando de ti, Daniel. Dolerá, pero sanará. Porque yo estaré allí. La policía lo sujetó, con la cabeza gacha, como un rey caído despojado de su corona. Clare no sintió alegría, solo un profundo dolor por el hombre que una vez amó, ahora un extraño al que se llevaban esposado. Salió de la oficina. El aire de la noche era cortante mientras conducía de vuelta a la finca Haven Ridge, pensando en el contrato de arrendamiento. La confrontación había salvado su empresa, pero la confianza de su hija era el verdadero premio. En el vestíbulo, Mia esperaba, su cabello castaño rojizo reflejando la luz, su rostro marcado por la preocupación. ¿Se acabó?, preguntó, acariciándose la barriga. Clare asintió, cansada pero cálida. Daniel y Víctor están detenidos. La empresa está a salvo. Gracias por tu hallazgo. Tocó el brazo de Mia, con la voz suavizada por la gratitud. No solo me ayudaste, protegiste el futuro de Elisa. Los ojos de Mia brillaron, su voz suave. Te lo debía, Clare, por darme una oportunidad cuando era parte de sus mentiras. Dudó un momento y luego añadió, él está en la biblioteca. Sabe que fuiste tras Daniel. Tiene miedo. A Claire se le encogió el corazón. Corrió a la biblioteca, con sus estantes de roble brillando bajo las cálidas lámparas, y encontró a Elise acurrucada en un sillón, sus oscuros rizos enmarcando un rostro surcado de lágrimas. La carta de Daniel estaba arrugada en su mano. Mamá, susurró con la voz quebrada. ¿Lo arruinaste? Te rogué que no lo hicieras. Clare se arrodilló a su lado, tomándole las manos, con voz suave. Lo detuve, Elise. Estaba vendiendo mi empresa, robando tu confianza, haciéndonos daño a todos. Está con la policía, pero lo hice por ti, no para castigarlo. Lo siento mucho. Duele. Elise se apartó, sollozando. Es mi padre. Sé que mintió, pero lo amo. ¿Por qué no pudiste salvarlo tú? La pregunta fue como una daga, pero Clare miró a su hija a los ojos con voz firme. Lo intenté, cariño. Le advertí. Le di oportunidades, pero eligió esto. Amar no significa dejar que alguien te destruya. Significa luchar por lo correcto, incluso cuando duele. Secó una lágrima de la mejilla de Alisa. Siempre lucharé por ti. El sollozo de Alisa se hizo más lento, su voz se quebró. ¿Lo perderé para siempre? Clare la atrajo hacia sí y le acarició el pelo. No, él enfrentará las consecuencias, pero aún puedes amarlo. Visítalo. No tienes que cargar con sus errores. Afrontaremos esto juntas. Elise se aferró a ella, sus lágrimas se calmaron, y Clare sintió florecer una frágil esperanza. La confianza no se había restaurado del todo, pero era un comienzo. Una promesa de sanación. Mientras Elise se quedaba dormida, Clare la arropó con una manta y se reunió con Mia en la cocina, donde la luz de la mañana se filtraba por las ventanas. La noticia estaba a punto de estallar. El arresto de Daniel, las acusaciones de fraude contra Víctor, la retirada de los conglomerados rivales bajo escrutinio. La empresa de Clare estaba segura. El fideicomiso de Elise protegido. Las cuentas en el extranjero embargadas. Sin embargo, la victoria fue agridulce, atenuada por el dolor de Elisa y el camino incierto de Mia. Me quedo en Haven Ridge, dijo Mia, tomando café con voz firme. Me ofrecieron un trabajo como diseñadora de interiores.
Quiero que mi bebé crezca aquí, cerca de ti, si te parece bien. Clare sonrió, y su calidez se extendió. Tu familia ahora, mía, tú y tu hijo pertenecen aquí. Hizo una pausa y añadió. Estoy creando un fondo para tu bebé, como el fideicomiso de Elisa. Las decisiones de Daniel no definirán tu futuro. Mía abrió mucho los ojos, con lágrimas en los ojos. Claire, eso es, no merezco esto. Sí lo mereces, dijo Clare, apretándole la mano. Elegiste la verdad, y eso es suficiente. Más tarde, Clare estaba en el balcón de la finca, con el océano brillando abajo, y Elise se unió a ella, con el rostro más suave. Sigo enfadada con papá, dijo, apoyándose en la barandilla. Pero estoy orgullosa de ti, mamá. Luchaste por nosotras. Clare rió, abrazándola. Eres una verdadera luchadora. Niña, estaremos bien. Mientras observaban las olas, Clare sintió que su carga se aliviaba. Había perdido a un esposo, pero había ganado la confianza de una hija, una aliada en Mía y un fuego renovado. Su imperio no solo se basaba en la riqueza, sino también en el amor, la resiliencia y la bondad. Un legado que ninguna traición podría romper. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela, comenta y suscríbete.